Hubo una época oscura, un tiempo antes de que diéramos por sentado el 4K, antes de que incluso el Ray Tracing fuera una opción de menú, y por supuesto, antes de que una tarjeta gráfica costara lo mismo que un coche de segunda mano, porque existía un mundo algo plano, un mundo donde el PC Gaming no era un hobby, era un acto de fe. Tan solo imagínalo. El procesador central era un esclavo torturado, tenía que hacerlo todo. Calcular la lógica, la inteligencia artificial, el sonido y además tenía que pintar cada punto en la pantalla, píxel a píxel, y por supuesto todo con sus propias manos, porque hablamos de una era de renderizado por software. Esto era brutal. Ver un juego en 3D significaba ver una mancha de píxeles gigantes, temblando a 15 cuadros por segundo en una ventana del tamaño de una caja de cerillos. Pero en un rincón de California, 3 ingenieros decidieron romper las cadenas, porque no querían mejorar los gráficos, esto era cosa de niños. Querían traer su magia negra de las estaciones militares y los simuladores de vuelo a tu escritorio beige y aburrido. Porque hay que reconocer que estos personajes fueron los dioses del silicio, lo tuvieron todo, el dinero, el 85% del mercado mundial, la adoración de las masas y protagonizaron el suicidio corporativo más espectacular, estúpido y también el más doloroso de la historia de la tecnología. Así que ponte cómodo, busca algo que beber o busca tu desayuno, apaga el RGB de tu teclado porque hoy vamos a viajar al momento exacto en el que los videojuegos dejaron de ser videojuegos y se convirtieron en un estándar global. Esta es la historia completa de 3DFX, sin censura y con todos sus detalles sucios, así que vamos con ello. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. Espera un momento, ¿quieres conseguir tu Windows y tu Office totalmente legal y a un precio realmente bajo? Pues aquí te traigo el mejor sitio confiable donde puedes comprar tu licencia tanto como para Office como para Windows, y también si los quieres comprar en paquete, ¿por qué no? Porque aquí vas a poder conseguir desde el mismísimo Office 2016 Professional Plus hasta el Office 2024 Home. Y déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, porque te los traigo con un descuento del 62%. Y si te preguntas qué hay para activar tu Windows, pues vas a poder encontrar desde la licencia de Windows 10 Home hasta la de Windows 11 Pro. Y no solo eso, porque no voy a permitir que te comas el precio completo y te traigo un descuento del 50% para tu licencia de Windows. Y como bien te lo dije, si quieres combinar y comprar tanto como Office como Windows 11, también están en descuento del 62%. Así que corre y compra tus licencias. Pero ahora sí, continuemos con este video. Para comenzar esto, tenemos que ir al año 1993, y el mundo del hardware era una jungla algo hostil. Si eras millonario o trabajabas en Hollywood, tenías una estación de trabajo Silicon Graphics, o también conocida como SGI, máquinas de $50,000 que se utilizaron para crear a los dinosaurios de Jurassic Park. Pero para los mortales como tú y yo, teníamos una 486 y si tenías suerte, un Pentium 60, que por supuesto se calentaba tanto que podías freír un huevo encima, porque la situación del renderizado 3D en casa era patética. ¿Existían tarjetas de video? Sí. Nombres que quizá recuerdes con horror: S3 Graphics, Matrox o ATI, o para los puristas, ATI. Pero estas tarjetas eran aceleradoras 2D o frame buffers un poco tontos. Pero ¿qué hacían bien? Dibujaban ventanas en Excel y Windows 3.1 a toda velocidad. Así que S3 sacaría el chip llamado Birch o Birch, al que la prensa incluso apodó cariñosamente como el desacelerador gráfico, porque si activabas el 3D, el juego iba más lento que si lo procesara la propia CPU. Además, el calor era insoportable. Y no solo eso, porque tenía problemas matemáticos, ya que el 3D requiere cálculos de coma flotante masivos, y las CPUs de la época eran generalistas, no especialistas. Y si hablamos del software de la Birch, este era un caos, porque Microsoft estaba intentando vender el DirectX, versiones 1, 2 y 3, que incluso en ese momento eran basura humeante, difícil de programar y por supuesto lenta. Por otra parte, OpenGL existía, pero era una API profesional, demasiado pesada para juegos en Windows 95, así que podemos decir que no había ningún lugar a donde correr. Pero esto mismo nos trae al año 1994. Tres tipos llamados Ross Smith, Gary Taroli y Scott Sellers trabajaban en Silicon Graphics y por supuesto estaban hartos, y juntos fundaron una pequeña empresa llamada Pelucid, que además fracasó y no le importó a nadie. Pero estos granujas no se rendirían, porque con el apoyo capitalista de Gordy Campbell de Tech Farm fundarían 3DFX Interactive, esto en marzo del año 1994. Su plan original es que 3DFX no nació para vender tarjetas gráficas de PC, su plan maestro era vender chips para máquinas
las arcades. Sus primeros acuerdos fueron con gigantes como Atari Games y Midway, participando en juegos míticos que se tragaron las monedas como San Francisco Rush, Wayne Gretzky 3D Hockey o Maze The Dark Age, porque estos juegos corrían sobre hardware de 3DFX mucho antes de llegar a tu casa, y además su modelo de negocios era seguro. Yo diseño el chip, tú fabricas la máquina recreativa, me pagas por la licencia y todos felices. Pero entonces miraron al mercado de PC y vieron el vacío, vieron que nadie estaba ofreciendo esa potencia al usuario doméstico, y de esta manera decidieron adaptar su tecnología arcade con el chip SST1, el cual estaba disponible para estas torres beige. Y si no te suena su nombre, es porque llegaría en forma de tarjeta, pero lo haría más adelante. Entonces, en pleno 1996, el mundo cambió. Caería el meteorito, y 3DFX lanzaría la Voodoo Graphics, o también conocida como la Voodoo 1. Quiero que entiendas lo profundamente extraño que era este hardware comparado con lo de hoy, porque esta no era una tarjeta gráfica autónoma, no tenía capacidad 2D, así que si conectabas tu monitor a la Voodoo y encendías el PC, no verías absolutamente nada. Pantalla negra. Y esto porque su funcionamiento era un ritual. Tenías tu tarjeta 2D aburrida, por ejemplo una S-Trio, la cual servía para interactuar con el sistema operativo, y después conectabas la tarjeta 2D a la Voodoo 1, con un cable VGA corto y gordo por fuera de la caja. Este cable también era conocido como pass-throughs, y ya después conectabas el monitor a la Voodoo. Y su funcionamiento era interesante, porque mientras utilizabas Word, la Voodoo estaba dormida, dejando pasar la señal a la otra tarjeta, pero cuando arrancabas Tomb Raider, ¡clac! Un relé mecánico en la tarjeta hacía un ruido físico bastante fuerte, cortaba la señal 2D y tomaba el control del monitor, y aquí es donde comenzaba la fiesta, porque ese clac haría babear a toda una generación de placer. Pero hablemos de sus características, porque tenían una frecuencia de 50 MHz, una flamante memoria de 4 MB EDO-RAM, 2 para el frame buffer y 2 para texturas, y un poderoso chipset, el cual se componía de otros 2 chips, el FBI o Frame Buffer Interface y el TMU, Texture Mapping Unite. Y sí, tenía un poco de humor eso del FBI. Hay que reconocer que esta tarjeta fue una revolución visual. La competencia intentaba hacer 3D, pero sufría de wobbling, o también conocidos como polígonos que temblaban, y esto no era todo, porque sufrían de pixelado extremo. Por otra parte, la Voodoo 1 trajo el filtrado bilineal. Y si te preguntas qué es esto, antes, si te acercabas a una pared de Doom, veías cuadros gigantes, pero con la Voodoo la tarjeta mezclaba los píxeles adyacentes para suavizar la imagen, logrando un efecto que todo se viera borroso, como si Lara Croft necesitara gafas. Pero esto no era malo, porque se veía orgánico y se veía real. Y la cosa no terminaba aquí, porque tenían un software milagroso, el Glide y Mini GL. Como Directs era una basura, 3DFX creó su propia API, llamada Glide. Aunque era simple y estaba pegada al hardware, sin burocracia, a los desarrolladores les encantaba. Y entonces, para este capítulo entraría la estrella, John Carmack y su juego Quake, porque Carmack estaba haciendo Quake y quería utilizar OpenGL, pero 3DFX no tenía tiempo ni ingenieros para escribir un driver OpenGL completo para Windows, o también conocido como un ICD, un cliente instalador de drivers. ¿Y cuál fue su solución? Crearon MiniGL, un driver falso, o también conocido como wrapper, que solo traducía las instrucciones específicas que Quake utilizaba, y de esta manera las convertía a Glide. El resultado fue un GL Quake, y de esta manera pasamos de jugar a 320x200 y pixelados a 640x480 píxeles, con luces de colores y 60 fotogramas por segundo, y de esta manera fue el fin de la competencia, porque si querías jugar Quake, por supuesto que necesitabas una Voodoo, y como no todo es bueno, agárrate de tu asiento, porque en 1997 3DFX, borracha de éxito, cometió su primer error grave. Los fabricantes de PCs OEM se quejaban. Eso de tener dos tarjetas ocupa mucho espacio y es carísimo. Queremos una 2D y 3D juntas en una sola placa. Entonces 3DFX dijo, sujétame la tarjeta porque a eso vamos. Se aliaron con Alliance Semiconductors, fabricantes de chips 2D mediocres, y crearon el monstruo Frankenstein, la Voodoo Rush. Pegarían el chip de la Voodoo y el chip Alliance en la misma placa, pero esto tenía un fallo técnico. Competían por el ancho de banda de la memoria y habían configurado
conflictos de acceso brutales, y como resultado la Rush era un 20 o 30% más lenta que la Voodoo 1 original, y además tenía bugs gráficos. En algunos juegos aparecían artefactos y se colgaba la PC, lo que ocasionó que esta tarjeta fuera fuertemente criticada. Pero los granujas detrás de Voodoo eran tan fuertes que los gamers se lo perdonaron como un pequeño desliz, aunque perdonarlo fue un grave error. Entonces llegamos al año 1998, el año cumbre. Olvidaron fácilmente a la Rush, y entonces 3DFX lanzaría la Voodoo 2. Es posiblemente la tarjeta aceleradora más importante de la historia junto con la primera GeForce. Pero esta bestia en esta ocasión contaba con 3 chips, un chip FBI y 2 TMU unidades de texturas, además de multitexturing. Y hay que recordar que esto es clave porque juegos como Quake 2 o Unreal usaban múltiples capas de texturas. Y lo mejor es que la Voodoo 2 podía aplicar 2 texturas en un solo ciclo de reloj, mientras la competencia tenía que dar 2 pasadas tardando el doble. Así que se puede decir que la Voodoo 2 barría el suelo con todos. Pero si quieres saber, esta tarjeta de video utilizaba un procesador SST2 y contaba con 12 MB de memoria EDO-RAM, además de un ancho de banda de 192 bits. Y aunque no se menciona mucho, este bicho consumía 15 watts de potencia. 3DFX permitió conectar 2 Voodoo 2 juntas con un cable plano gris, tecnología que llamarían SLI o Scanline Interleave. Y este SLI es diferente al moderno de Nvidia, porque en el caso de esta tecnología, una tarjeta pintaba las líneas pares de la pantalla, 0, 2 y 4, y la otra las impares, 1, 3 y 5. Esto permitía alcanzar la mítica resolución de 1024 x 768, y en 1998 jugar en 1024 x 768 píxeles era como jugar al día de hoy en 8K. Y aquí es donde entra la curiosidad para los expertos. Una empresa spin-off llamada Quantum 3D, formada por ex empleados, creó la Mercury. Era un ladrillo negro masivo que contenía 4 chips Voodoo 2 en SLI y se utilizaba para simuladores de tanques del ejército de Estados Unidos, además también para máquinas recreativas de lujo. Esto demostraba que la tecnología de 3DFX era escalable al infinito, pero a finales de 1998 pasarían 2 cosas. Una salvó a la empresa momentáneamente y la otra los condenó a largo plazo, porque la Voodoo Banshee aprendió el error de la Rush. Hicieron una tarjeta 2D y 3D integrada que sí funcionaba. Tenía un solo TMU y por supuesto era más lenta en multitextura que la Voodoo 2, pero tenía un reloj bastante más alto, lo que ocasionó su éxito masivo en cibercafés. Pero su problema vendría con la Dreamcast, o también conocido como el proyecto Black Belt. Sega estaba diseñando la Dreamcast y contrataron a 3DFX para hacer el chip gráfico, pero mientras la Dreamcast era un prototipo se llamaba Black Belt, y entonces 3DFX salió a la bolsa presumiendo: vamos a estar en la nueva consola de Sega. Las acciones subirían, pero la soberbia californiana chocó con el honor de los japoneses. Un ejecutivo de 3DFX filtró especificaciones técnicas secretas del chip, y Sega, paranoica tras el fracaso de la Saturn, lo consideró una traición imperdonable. Entonces romperían el contrato y se fueron con NEC o Power VR, con el mismísimo proyecto Dural. 3DFX demandó. Sega pagó $10.5 millones para que se callaran, y pues sí, ganaron dinero rápido, pero perdieron el mercado de las consolas para siempre, y le dieron vida a Power VR. Entonces, en el año 1999, los ejecutivos tomaron la peor decisión de la historia del hardware. Hasta ese momento, 3DFX era como ARM, diseñaba chips y se los vendía a las marcas como Creative Labs, Diamond Multimedia, incluso a Asus. Estas marcas hacían el trabajo sucio: fabricar, empaquetar, distribuir y dar soporte, pero la avaricia de 3DFX los pondría en problemas, porque decidieron comprar STB Systems, una enorme fábrica en México, güey, por $141 millones en acciones. El plan era dejar de vender chips a terceros y convertirse en el único fabricante de tarjetas Voodoo. Pero esta misma decisión trajo consecuencias, las cuales fueron apocalípticas, porque traerían a los 3 jinetes del apocalipsis. El primero fue la traición de los socios. De la noche a la mañana, Creative y Asus se quedaron sin productos. ¿Y qué hicieron? Llamaron a la puerta de Nvidia. 3DFX le regaló su red de distribución global a su mayor enemigo en bandeja de plata. El segundo jinete fue la ineptitud de la logística.
porque los creadores de Voodoo sabían de chips, pero no sabían de cajas y envíos. Entonces tuvieron retrasos masivos y en Europa no había stock. Pero el peor de todos fueron los costos, porque ahora tenían que pagar los sueldos de miles de obreros de fábrica, y si las ventas bajaban se la comían completa con los gastos fijos. Entonces, mientras 3DFX jugaba a las fábricas, la competencia despertó. Nvidia lanzaría la Riva TNT2, y aquí fue donde comenzó su guerra un poquito extraña, 16 bits contra 32 bits. La TNT2 soportaba colores de 32 bits y texturas de 2048 por 2048. Por otra parte, la Voodoo 3, que fue lanzada este mismo año, seguía anclada a los 16 bits y texturas de 256 por 256. La Voodoo 3 era rápida, muy rápida, pero usaba tramado de puntitos para simular los colores, y también la postura de 3DFX fue arrogante. El ojo humano no distingue 32 bits, eso solo baja los FPS, y por supuesto esto era mentira, claro que sí se notaba, lo que ocasionó que Nvidia ganara la batalla de la imagen. Pero también hubo una guerra de compresión de texturas. Este es un detalle crucial, porque las texturas de alta resolución ocupaban mucha memoria, y no es novedad que necesitan compresión. S3 tenía su tecnología S3TC, y Microsoft la licenció para DirectX, y 3DFX intentó contraatacar regalando su propia tecnología de código abierto, el FXT1, y aunque era bueno, llegaron demasiado tarde. Los desarrolladores ya utilizaban S3TC, y la Voodoo no podía usar las texturas comprimidas estándares, limitando más a las gráficas de Voodoo. Pero aquí no terminan sus desgracias, porque continuamos con la Voodoo 3 3500 TV, o también conocida como el Pulpo. Esta tarjeta era de gama alta, bueno, se suponía, porque incluía un sintonizador de televisión, pero para conectarla utilizaba un cable propietario azul, grueso y rígido, el cual se le apodaba como el Pulpo, o The Breakout Pod. Y además era tan pesado que a veces se doblaba la tarjeta o tiraba del PC, y su serie Velocity fue un trasto bastante Frankenstein, porque para intentar rascar dinero tomaron chips Voodoo 3 defectuosos con TMU roto, los renombraron como Velocity 100 y 200 y los vendieron baratos para las oficinas. Fue un intento práctico de limpiar su stock defectuoso. Pero vamos a adelantar un poco al año 2000, porque también llegaría su apocalipsis. Nvidia lanzó la GeForce 256, la primer GPU. Introdujeron el TIL o Transformer Lighting, y lo mejor es que lo hicieron por hardware. Ahora la tarjeta calculaba la geometría y la luz, liberando completamente a la CPU. 3DFX de nuevo en negación diría que el TIL es puro marketing y nadie lo utilizaba. Y para responder a Nvidia prepararían su nueva generación, bajo el nombre clave de Napalm, el cual tuvieron que cambiar más adelante a VCA 100 por ser políticamente incorrecto. Hay que recordar que en estos tiempos Estados Unidos tenía bastantes conflictos, y su estrategia no era la inteligencia, era la fuerza bruta, poner muchos chips VCA 100 en paralelo. Y así es como nace la Voodoo 4 y Voodoo 5. La Voodoo 5 5500 tenía dos chips VCA 100 y la Voodoo 5 6000 era el unicornio, tenía 4 chips en su interior. Y aunque 3DFX vendió que la Voodoo 5 tenía efectos cinemáticos por hardware como el motion blur o desenfoque de movimiento, depth of field, profundidad de campo y soft shadows, estas tecnologías sobre el papel sonaban increíbles. En la realidad casi ningún juego la utilizó, porque requerían programar específicamente para ello, y los desarrolladores ya estaban pasándose a DirectX 7 y 8, así que esto fue una tecnología desperdiciada. Su mayor desastre sería la Voodoo 5 6000. La tarjeta de 4 chips era tan larga que no cabía en las cajas, y tenía un problema más grave. El puerto AGP estándar no daba suficiente energía, así que tuvieron que diseñar una fuente de alimentación externa llamada Voodoo Volts, que esta se enchufaba a la pared y a la tarjeta gráfica. Esto era una locura. Además tenía un bug que corrompía datos en el bus PCI en ciertas placas base de Intel. Nunca pudieron arreglarlo a tiempo para lanzarla comercialmente, y entonces llegaría el chip Daytona como último suspiro. Pocos saben esto, pero 3DFX tenía casi listo el sucesor del VCA 100, llamado VCA 101 Daytona. Era un chip más frío y utilizaba memorias DDR. Llegaron a fabricar prototipos funcionales de la Voodoo 4 con este chip. Era lo que la Voodoo 5 debió ser desde el principio, pero llegó demasiado tarde. Y aquí es donde la historia se vuelve trágica de verdad, porque 3DFX sabía que estaban muertos con el VCA 100. Era un acto de desesperación financiera, y justamente meses antes de quebrar compraron una empresa llamada Gigapixel por tan solo $186 millones. Por supuesto no tenían ese dinero, lo pagaron con acciones diluidas y deuda. Y 3DFX pensó que eso salvaría su eficiencia, pero fue el último clavo en su ataúd financiero.
porque mientras todo ardía, los ingenieros trabajaban en el sucesor real, la Rampage Spectre, la cual llegó con un proceso de fabricación moderno de 0.18 micras o 180 nanómetros, memoria DDR y un motor TIL dedicado, el cual fue llamado Sage. Contaba con pixel shaders programables antes que DirectX 8. Los prototipos existían, funcionaban, iban a competir con la futura GeForce 3, pero el dinero se acabó, así que Rampage nunca vería la luz. Entonces, en diciembre del año 2000, la caja fuerte estaba vacía, sus acreedores llamaban a la puerta, y el 15 de diciembre se firma el acuerdo final. Nvidia compra los activos de 3DFX. Ojo, no compraron a la empresa 3DFX, así evitaron las deudas. Compraron la propiedad intelectual, las patentes del SLI y multitexturing, y se llevaron a los 100 ingenieros clave. Y si te preguntas qué pasó después, al día siguiente Nvidia cerró la web de 3DFX, dejó de dar soporte, fue una ejecución pública. Pero la comunidad se negó a dejar morir sus tarjetas, porque durante años fans crearon drivers modificados, 3DHQ, Omega Drivers y SFFT Drivers. Lograron que las Voodoo 5 funcionaran en XP, e incluso corrieran juegos como Doom 3, mal, pero corría. Y si te preguntas, ¿qué nos queda hoy de 3DFX? Queda su SLI. Nvidia utilizó la marca años después para configuraciones de multi-GPU, y aunque la tecnología era distinta, el nombre es de 3DFX. Y por otra parte tenemos el multisampling anti-aliasing. La calidad de imagen que hoy disfrutamos nació en la Voodoo 5. Y por supuesto como final, la cultura. 3DFX fue la primera marca que tuvo fanboys. Fueron los primeros en hacer que nos importara qué tarjeta teníamos dentro de nuestra caja. Así que podemos decir que 3DFX murió porque quiso serlo todo. Diseñador, fabricante y vendedor. Y todo esto sin saber gestionar una fábrica. Lo que lo sacó de la jugada fue la arrogancia. Ignoraron el cambio tecnológico y despreciaron a sus socios. Pero hay que recordar qué viaje tan increíble fue ese clack mecánico de la Voodoo 1 encendiéndose. Sigue siendo el sonido más bonito de la historia del hardware. Al final es fácil mirar atrás, ver los números rojos, las malas decisiones y señalar con el dedo diciendo ahí se equivocaron. Es fácil juzgar a 3DFX como una empresa que simplemente fracasó. Pero quedarnos con eso sería injusto, sería incompleto, porque la historia del hardware no se escribe solo con transistores y frecuencias de reloj, ¿verdad Polystation? Se escribe con ambición. Y 3DFX tuvo la ambición más pura de todas, hacer posible lo imposible. Fueron el ícaro de nuestra industria. Se atrevieron a fabricar sus propias alas, volaron más alto y más rápido que nadie, ignorando por supuesto las advertencias, embriagados por la propia tecnología que habían creado. Y sí, volaron tan cerca del sol que las alas se les quemaron. Pero esa caída no fue en vano, porque cada vez que ves un reflejo realista en tu RTX 4090 o 5090, cada vez que desconectas dos gráficas para renderizar un solo video, o cada vez que te emocionas con una nueva arquitectura, hay un pequeño fragmento del ADN de 3DFX, latiendo ahí dentro. Nvidia, AMD o incluso Intel, todos caminan sobre el camino de 3DFX, porque tenemos que entender, ellos tuvieron que morir para que la industria pudiera aprender, madurar y convertirse en el titán que es hoy. Tal vez su mayor legado no fue el SLI o Slide, ni el filtrado de texturas, ni siquiera Glide. Su legado fue enseñarnos a amar el hardware. Nos enseñaron que una tarjeta gráfica no es un componente más, es el motor de nuestros sueños. Así que si todavía tienes una Voodoo vieja guardada en un cajón, no la tires. Es un pedazo de historia. Es la prueba de que durante un breve y brillante momento, 3 tipos en California lograron meter magia negra dentro de una caja de metal. Así que descansa en paz 3DFX. Gracias por esos polígonos tan bellos. Si llegaste hasta aquí, me gustaría preguntarte, ¿te gustaría que una semana hable de procesadores y la otra semana te explique la historia de las consolas? Házmelo saber en comentarios. De igual manera estaré dejando una pequeña encuesta para que puedan votar por ello. Y si te gustaría saber de algún tema en especial de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.